Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido bonito fin de semana. Vamos a continuar con la clase. Ya lo que fue el día sábado, terminamos de ver lo que era la neuropsicología en el trastorno del espectro autista. Hoy vamos a iniciar un tema fundamental y es principalmente lo que es la tasa poblacional. De hecho, se habla de, entre comillas, una epidemia de autismo, pero sabemos que no es epidemia principalmente porque no podemos hablar de una enfermedad. Recuerden que el material opcional tiene o contiene mucha información que pueden ir trabajando. De hecho, acá les voy a mostrar otros aspectos que les voy a ir compartiendo en esos libros o esos materiales complementarios, esas guías complementarias, para que puedan entonces trabajar sobre ellos. Quiero confirmar el audio. ¿Me escuchan bien? Listo. Les voy a mostrar entonces un libro que pueden ir trabajando. Es una guía de las emociones. Esperen que está algo lento el internet para descargar, para podérselo subir al material de estudio y que ustedes lo puedan entonces estudiar, conocer, leer. Recuerden que es importante complementar también las clases con esas lecturas complementarias que se trabajan en la clase. Es este. Se los voy a mostrar. Acá tenemos entonces esta parte, que es una guía para trabajar las emociones en el aula. Es una guía pequeña, de hecho, pues es un libro pequeño, lo tienen allí. La idea es que lo puedan leer, que lo puedan complementar para que puedan trabajar sobre todo esas emociones en el ámbito escolar, que a veces pueden ser bastante desafiantes. Entonces, acá hay varios, de hecho, ejercicios, pues varias actividades para trabajar ese aspecto a nivel emocional. Sí es muy importante tener en cuenta que previo a este trabajo de las emociones, la idea es que puedan darles una charla pequeña a los estudiantes sobre las emociones, que lo puedan ir trabajando. Acá también les voy a mostrar otro. Este es un libro que me parece muy interesante, que también lo pueden encontrar en el material. Ya se los voy a subir. El libro se llama Más allá del autismo, la neurociencia y el lóbulo frontal, para que lo puedan entonces conocer. Allí entonces es un libro muy corto, donde la idea es que lo puedan leer, lo puedan conocer, puedan saber y puedan ampliar más lo que nosotros ya hemos trabajado del lóbulo frontal. Recuerden que tiene que ver mucho con esas funciones ejecutivas. Acá hablamos de la descripción clínica y del trastorno, esos instrumentos a nivel diagnóstico, sobre todo para ese lóbulo frontal, los tipos de diagnóstico, la etapa del proceso diagnóstico. Todo esto está en el material de estudio. Vamos entonces a continuar y vamos a iniciar la clase con esta frase.
En la diversidad del autismo encontramos fortalezas que desafían las expectativas y rompen barreras. Esta frase nos la da Temple Grandin. Ella es una activista de lo que es los derechos fundamentales del trastorno del espectro autista. Es estadounidense. Y no solamente eso, sino que también es una autora de muchos libros de lo que es la neurodiversidad. De hecho, me cuestiona mucho porque muchos ámbitos o muchas personas del ámbito clínico no se han actualizado con lo que es el término neurodiversidad. Tiene que ver mucho con la parte educativa. Como clínicos no podemos nunca dejar de lado esa parte educativa y neurodiversidad tiene que ver con mucho eso. Si estamos trabajando con niños, hablamos de las neurotipicidades, de las neurodivergencias, que de hecho estadísticamente tiene un fundamento. Y acá hablamos entonces del Temple Grandin. Ella es una persona con autismo, ya es una persona adulta. Desde muy pequeña tuvo dificultades con el lenguaje. De hecho, la historia de Temple es muy inspiradora. En ella hay una película, estaban basadas en una película, ya les voy a explicar un poco el tráiler. Ha ido a convenciones, ha sido una persona realmente muy estudiada a nivel académico, es muy recorrida, entonces es incluso psicóloga, es etóloga, fue diseñadora de unos mataderos un poco más conscientes en Estados Unidos. De hecho, hay muchos eh, diseños que Temple Grandin pudo dar, pero lo principal, más allá del recorrido académico que quizás ella ha tenido, es ese aporte a lo que es la conciencia sobre el trastorno del espectro autista. Tiene muchos libros, de ella también les voy a subir uno al material de estudio, sobre todo uno desde la perspectiva educativa. Ella combina mucho lo que es el cerebro del autismo con la capacidad académica, entonces sé que acá también hay muchos docentes, la idea es que la puedan conocer. Sí, la película es sumamente bonita. El libro en el material de estudio. Entonces los invito a que conozcan más sobre Temple Grandin. La idea es que podamos ver en este pequeño tráiler que vamos a ver, ya se los voy a mostrar, algunas de las características que ya hemos conocido de Temple, perdón, del autismo. De hecho, entonces ahí teníamos algunas características como ese acercamiento inusual, a veces de pronto no tener una comunicación desde la reciprocidad socioemocional. Muy interesante, muy interesante. De hecho, ella ha sido inspiración para muchas personas dentro del espectro o familias dentro del espectro, porque realmente fue una persona no verbal. Al inicio, hasta los 4 años, ella no hablaba, no decía ningún tipo de palabras, ya luego fue empezando con estimulación, pues su familia a veces también tenía ciertas barreras, ya luego fue el apoyo fuerte que afortunadamente su madre lo logró tener. Pero bueno, los dejo entonces con el pequeño tráiler para analizarlo un poco de lo que ya hemos venido trabajando. Ya teníamos un poco sobre Temple Grandin, realmente una persona muy importante para lo que es el movimiento de la neurodiversidad. Hablemos sobre esto, sobre la epidemiología, las bases neurobiológicas de lo que es el trastorno del espectro autista. Hablemos de la epidemiología. Hay que tener muy en cuenta que la palabra epidemiología no es un término correcto, pero lo coloco principalmente por esa pregunta que muchos suelen hacer. ¿Será que hoy en día tenemos una epidemia de autismo o qué estará pasando? Entonces, cuando hablamos de epidemia, siempre lo debemos ver un término entre comillas, porque el autismo no es una enfermedad, no es que existan más casos de personas naciendo con trastorno del espectro autista,
Entonces, cuando hablamos de epidemia de autismo, es un término que empieza a surgir debido a ese aumento significativo en los diagnósticos de trastorno del espectro autista. Para nadie es un secreto que en el ámbito clínico y en el ámbito educativo han habido muchos más casos de autismos, pero el término como tal epidemia no es preciso para el caso, porque el término epidemia sugiere enfermedad contagiosa o de rápido crecimiento, lo cual no es el caso del autismo. ¿Por qué se debe el aumento significativo de casos de trastorno del espectro autista? Primero, porque hay más información, mejor información sobre lo que es el diagnóstico. Entonces, claro, ha habido unas mejoras en el diagnóstico. Hay hoy en día más herramientas, muchos más criterios diagnósticos para el autismo. Recuerden que ya hablamos del DSM-5, del CIE-11, donde la palabra espectro da una noción de continuidad, mientras que en lo que era el DSM-4 era completamente diferente. En el DSM-4, pues había incluso casos de autismo atípico, que en el autismo atípico había de hecho más gente, más personas porque no estaban dentro de los criterios diagnósticos. Entonces, se han ampliado mucho más, se han mejorado con el tiempo, lo que permite identificar muchos más casos, incluso aquellos casos que son, entre comillas, menos graves, más funcionales y que anteriormente no se reconocían. Hay una mayor conciencia sobre el autismo y esto hace que esa mayor conciencia también permita tener más información, mejor información. Obviamente hoy en día pues todavía siguen muchos casos de desinformación del autismo, pero hoy en día padres, médicos, docentes son mucho más conscientes del autismo, entonces ya se lleva una detección mucho más temprana, mucho más frecuente. Hace quizás algún tiempo el niño tímido o el niño que no interactuaba con los demás pasaba de pronto entre comillas por ser raro o entre comillas por ser simplemente tímido o como un factor o un rasgo de personalidad. Hoy en día no, hoy en día ya personas, por ejemplo, que tengan eh, comportamientos, entre comillas, que sean ya atípicos a la normotipicidad, ya se buscan activamente. Y que la ampliación del espectro, también es importante hablar, que esa ampliación del espectro, el concepto de trastorno del espectro autista, ya actualmente abarca una más cantidad, mayor variedad de manifestaciones, desde casos muy severos hasta de pronto otros más leves. Y que también afortunadamente ha habido una reducción de estigmas en la cultura, en la sociedad sumamente fuerte. Entonces, al haber más información, menos estigmas sobre el autismo, más personas buscan el diagnóstico y tratamiento, lo que contribuye a que pues, más casos estén bajo el diagnóstico. Entonces, ese incremento de diagnóstico no significa que más personas con autismo estén naciendo. Claro, la tasa poblacional de cierto tiempo acá incrementó, ya la tasa poblacional está descendiendo, pero hubo un momento donde pues los natalicios fueron mucho más casos diagnósticos, entonces aumentó esa capacidad de poderlo reconocer, de poderlo diagnosticar mucho mejor, pero las investigaciones igual continúan explorando esos factores genéticos, esos factores ambientales que influyen como tal en la prevalencia del trastorno del espectro autista. Tal, una eh, frecuencia clara, una prevalencia clara, es difícil, principalmente porque pues, no todas las personas han sido correctamente diagnosticadas, pero se estima, o eso lo ha dado la OMS, que aproximadamente uno de cada 160 niños en todo el mundo va a estar dentro de los niveles de trastorno del espectro autista. Pero entonces eso es importante. Acá menciona, es importante que entender que las tasas de prevalencia pueden variar entre países y regiones, debido a esas diferencias en los criterios de diagnóstico y en la disponibilidad de acceso a los servicios de salud que mencionábamos, no en todos los países, no en todos los territorios, incluso dentro de un mismo país, van a tener esa capacidad humana, en cuanto me refiero, pues, los servicios, pues, como tal, de salud para poder diagnosticar adecuadamente. Establecer cifras exactas de prevalencia es difícil. Primero tenemos que entender lo que es la gravedad.
del autismo. Entonces va a variar enormemente, no solo entre diferentes personas, sino incluso en la misma persona a lo largo del tiempo. Ya ves, esto lo hablábamos cuando estábamos mirando los niveles de gravedad o los niveles de apoyo que requiere una persona con autismo, que puede ser que una persona a los 12 años tenga un nivel de autismo grado 2, pero cuando tenía 4 años quizás estaba en un nivel de autismo grado 3. Entonces, importante también entender esta parte de la gravedad que varía según la edad, según también las oportunidades académicas, o cuando me refiero a académicas, no solamente me refiero pues como al colegio, sino también esa parte de las enseñanzas. Y que algunos síntomas pueden ser más marcados, intensos a cierta edad, pero que van a fluctuar posteriormente en cuanto a naturaleza, en cuanto a lo que es la gravedad, lo que genera perfiles clínicos que son muy diversos en momentos muy diferentes. Y acá vemos algo fundamental y es la visión actual que existe pues un sesgo significativo en cuanto al género y el diagnóstico. Entonces, los varones se supone que hoy en día superan en número a las mujeres en torno a 3 4 a uno en la infancia, pero afortunadamente hoy hay mucha más conciencia sobre lo que es el diagnóstico femenino, que a veces en las mujeres se demora. Y que esos sistemas de diagnóstico actuales, para nadie es un secreto, que van a fallar en muchos casos porque los sistemas actuales, desafortunadamente, están mucho más centrados en un diagnóstico masculino que en un diagnóstico femenino. Entonces, identificar las dificultades que a veces suelen ser más útiles en las mujeres es difícil. Por lo tanto, es más probable que los intereses, que las preocupaciones especiales, por ejemplo, en las mujeres, pueden ser más centradas en cosas, entre comillas, socialmente correctas o socialmente aceptadas. Entonces, va a estar circundando en las muñecas o las colecciones o el maquillaje o la moda, las estrellas de pop o estrellas de cine o películas y son socialmente más convencionales que los varones. Y obviamente también el distanciamiento social de las mujeres a menudo se atribuye a esa timidez, entre comillas, o a una capacidad para, entre comillas, camuflarse o imitar un comportamiento socialmente correcto y que también puede dar lugar a una ausencia del diagnóstico o un diagnóstico incorrecto. Y acá llega esta frase tan importante: el autismo en mujeres ha sido subestimado en un diagnóstico tardío debido a descripciones centradas en hombres. Las mujeres autistas tienden a camuflar sus síntomas, lo que dificulta su identificación. Eso genera una doble vulnerabilidad, exacerbada por el machismo y la falta de servicios adecuados. Es crucial visibilizar sus necesidades y sus derechos. Entonces, claro, el autismo en las niñas a veces eh, se presenta de manera diferente en comparación con el autismo en los niños, lo que lleva a que el diagnóstico no se dé de una buena manera o no se dé de una manera temprana. Y en muchos casos incluso se subestiman muchos síntomas de las mujeres con autismo. Entonces, puede ser que las mujeres tengan habilidades sociales más desarrolladas. En la mayoría de los casos, no quiere decir que en todos, las mujeres con autismo, las niñas con autismo suelen mostrar mejores habilidades para poder imitar esos comportamientos que son sociales, pues socialmente aceptados. eh, Pueden aprender mucho mejor a enmascarar o lo que hablábamos del camuflaje de esas dificultades sociales y puede hacer que de pronto sus desafíos a nivel social pasen desapercibidos, pero igual lo que mencionábamos del iceberg en el autismo, que era una clase que estábamos trabajando el sábado. Lo mismo pasa en las mujeres, es un iceberg. Eh, y los intereses específicos son socialmente aceptables. Entonces, mientras que los niños con autismo pueden tener de pronto intereses un poco más atípicos, en las niñas también puede pasar, la mayoría puede ser mm, pasados o desapercibidos o entre comillas normales, como entonces los animales, las relaciones sociales, lo que a veces se hace que sea mucho más difícil pues poder diagnosticar correctamente el autismo en las mujeres. Y las dificultades sociales son a veces más difíciles de ver, porque pueden ser dificultades más sutiles, entonces las niñas pueden esforzarse más por querer integrar en grupos sociales,
aunque igual experimentan esos desafíos para mantener amistades a largo plazo o van a tener problemas en esa comunicación y la comprensión de lo que son las dinámicas a nivel social y sus dificultades en ese relacionamiento social pueden ser más internas que externas y pueden de pronto pasar desapercibidas como si fuera una timidez, no esa dificultad propia del autismo. Entonces se necesita más preparación, más conciencia sobre lo que es el autismo en las mujeres. Ya vimos entonces esa parte del diagnóstico en, en las mujeres. Recuerden que igual también hay que hablar de que hay una mayor probabilidad de ansiedad y de depresión. Las mujeres con autismo tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar ansiedad, de desarrollar depresión, em, de concomitar con otros trastornos a nivel emocional, en parte debido también a esa presión social o más bien esa presión por ajustarse y camuflar sus dificultades. Y también hay que hablar que en las mujeres hay menos conductas repetitivas visibles, es decir, aunque las niñas con autismo también igual presentan el criterio B, que lo hablábamos el sábado, son menos repetitivas, pueden ser menos obvias en los niños y puede también hacer que sean menos notadas por padres y profesores. Entonces, es importantísimo tener en cuenta eh, esa parte de las mujeres para poder hacer un correcto diagnóstico. Muchas niñas están teniendo un diagnóstico errado. Pueden tener sí un diagnóstico dual, es decir, no es raro que las mujeres con autismo tengan un diagnóstico erróneo con condiciones comorbidas, como puede ser TDAH, puede ser ansiedad o un trastorno incluso alimentario y trastornos de personalidad, pero en realidad pueden ser que estén teniendo síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista. Puede ser que tengan los dos, sí, pero también se ha encontrado en esa práctica clínica que no es solamente que tengan los dos, sino que son diagnosticados, un ejemplo, con un trastorno de ansiedad, pero realmente era trastorno del espectro autista. Entonces ahí está la invitación de poder conocer mucho más ese diagnóstico en las niñas que es diferente a los niños. Cumplen los mismos criterios, A, B, el mismo. Pero sí es fundamental pues tener en cuenta el concepto de autismo en las mujeres que es diferente. Vamos a hacer un caso clínico, así como hemos venido haciendo los otros, esta vez de una mujer con autismo. Lo vamos a encontrar entonces acá para que nos quede mucho más claro lo que ya hemos hablado de la práctica clínica. Entonces vamos a ir al material, casos clínicos y vamos a trabajar con el último, que es trastorno del espectro autista en una mujer adulta. Le vamos a dar clic y nos va a salir el caso de una mujer ya adulta que yo en algún punto les había contado sobre Laura, 31 años, femenina, soltera. Ella tiene escolaridad, es profesional universitaria en diseño gráfico y en ese momento, bueno, a la hora de la evaluación era diseñadora freelance. Vamos a mirar el motivo de consulta. Evaluación por sospecha de trastorno del espectro autista en mujer adulta, derivación por parte de psicoterapeuta tratante ante presencia persistente de patrones de comunicación atípicos, dificultades interpersonales crónicas y una marcada fatiga postsocial. La paciente refiere haber sentido, entre comillas, ser diferente desde la infancia, manteniendo un funcionamiento social adaptativo, pero altamente costoso. Solicita evaluación formal para confirmar o descartar neurodivergencia. La primera vez que ella consultó con su terapeuta, no consultó por una sospecha de autismo, es decir, en su cabeza
nunca se le pasó que tuviese trastorno del espectro autista ni que estuviese dentro del espectro. De hecho, ella consultaba por una ansiedad social, le generaba mucha dificultad estar en el entorno social. Ella es la que les mencionaba, que se los puse de ejemplo también el sábado. em, si estaban, por ejemplo, en un grupo de trabajo, le costaba mucho estar en una empresa porque entonces sus compañeros de trabajo salían y a veces no le invitaban porque a veces decía que no, entonces de entrada ya los otros compañeros no le invitaban y trataba, pero era completamente difícil. Recuerden que van a leer este caso completo, vamos a hacer este análisis individual, así como hemos hecho los otros, 7 minutos. Nota, para leer completo este caso, ir al material de estudio individual. Entonces vamos a darnos unos 5 minutos aproximadamente para poder leerlo y poder correlacionarlo con lo que acabamos de ver, con ese ejemplo de lo que es el autismo en las mujeres. Bueno, entonces allí teníamos un autismo en la mujer. Vamos a hacer entonces el análisis del caso. Recuerden que este caso clínico lo pueden encontrar en el material de estudio. Nuevamente les voy a dar los números de la coordinadora Paula. Acá en estos dos, ambos ponen el código de Colombia, Paula Contreras, más 57 y más 57, y allí está toda la parte del material de estudio. Vamos entonces a analizar un poco el caso clínico. El caso inicia con el motivo de consulta, como cualquier otro caso, pero acá es muy importante entender que vimos cómo el autismo entonces de las mujeres se desarrolla desde edades tempranas con esas estrategias de camuflaje social. Miren que Laura tenía una imitación de gestos, una expresión de formas más convencionales para poder encajar, para poder de pronto evitar ese rechazo, ese esfuerzo constante acá también en Laura, que es la paciente, esa fatiga post-social, lo que se habla del burnout autista. Y de todas formas presentaba sus intereses restringidos que muchas veces son socialmente, pues como tal, aceptables. Acá es importante entonces mencionar que en el caso de Laura ilustra cómo ese fenotipo femenino del autismo combina un alto rendimiento intelectual. Laura, de hecho, ahí fue lo que pudieron ver en esa parte de lo que es las pruebas, tenía un coeficiente intelectual alto, ella era completamente funcional en ese aspecto, habilidades adaptativas que podrían decirse que son superficiales, con ciertas dificultades como tal más estructurales, en lo que es la comprensión social, que de hecho también pues acá en el motivo de consulta no lo mencionan. Eh, Había en la obra una inflexibilidad, una sensibilidad sensorial que suele ser malinterpretada y que de hecho en la obra fue malinterpretada por esos rasgos más desde personalidad o más centrados en esa ansiedad social hasta que se realiza como tal una evaluación especializada y ya notamos que Laura realmente tenía trastorno del espectro autista. Entonces, es fundamental tener en cuenta esa diferencia que en muchos casos no se suele notar. Acá, entonces recuerden leer el caso completo, que ya lo estábamos leyendo para que puedan tener entonces pues un mejor conocimiento de lo que para Laura es. Ah, bueno, y también leyeron la trayectoria escolar, donde siempre Laura entonces la confundían con una persona muy tímida, con una persona que de pronto no lograba interactuar muy bien. Vamos a hablar de lo que es el diagnóstico diferencial del trastorno del espectro autista. Con el primer diagnóstico que vamos a hacer y que hay que hacer un hincapié, porque muchas veces
cuando se hace un diagnóstico erróneo, muchas veces viene dado por lo que es una deprivación psicosocial grave. Acá tenemos que la deprivación psicosocial, vamos a entender que está en un cuadro pseudo autístico. Tengo que corregir aquí la letra, pero hablamos entonces de es un cuadro pseudo autístico desde esa reciprocidad social, que está bien, pero que igual hay malos entendidos en algunas ocasiones. Cuando hablamos de un cuadro de deprivación psicosocial, se puede realmente confundir con el trastorno del espectro autista, pueden compartir, de hecho, algunas manifestaciones. Es importante tener en cuenta, entonces, como retraso en ese desarrollo del lenguaje, también hay problemas en las habilidades sociales, por eso se habla que es un cuadro pseudo autista o pseudo autístico, como muchos los llaman. Hay problemas también en esa regulación a nivel emocional, pero es importante hablar que ambos cuadros, es decir, la deprivación psicosocial grave y el autismo, vienen desde teologías muy diferentes. Ambos tienen causas, ambos tienen patrones y tienen enfoques de intervención que son muy diferentes, que es un poco la deprivación psicosocial. Entonces, cuando hablamos de deprivación psicosocial grave, es cuando un niño o una niña lo que hace es crecer en un ambiente que le priva de estímulos sensoriales, de emoción, de afecto, de interacción social, de estimulación cognitiva, que al fin y al cabo en el neurodesarrollo la estimulación cognitiva es esencial, y eso sucede porque hay situación de negligencia que es extrema. Muchas veces esta deprivación psicosocial grave son niños o niñas que han estado institucionalizados. ¿Cómo así que institucionalizados? Acá en Colombia, sé que esto pues cambia a nivel pues como territorial, pero acá en Colombia se llama Instituto de Bienestar Familiar. Son los niños que por alguna desafortunada razón, sea porque de pronto los padres no le dan como tal el amor que necesitan, o son niños que los maltrataban física o sexualmente, fueron quitados de su hogar para que puedan tener una protección, pero son niños en instituciones. Acá en Colombia hay muchos niños institucionalizados donde bienestar familiar es una labor muy buena, pero son muchos niños. Entonces, a veces viene esa parte de la deprivación psicosocial. Entonces, al fin y al cabo, si yo tengo un niño que no tiene una buena estimulación, que no tiene afecto, eh, donde los cuidados de pronto pueden ser muy precarios, al fin y al cabo va a provocar una alteración en ese desarrollo típico, en ese desarrollo normal del niño, porque hay una falta de interacción y hay una falta de cuidados adecuados. En el neurodesarrollo, cuando hablamos de neurodesarrollo, nosotros no solo hablamos de estimulación cognitiva, no. El neurodesarrollo tiene muchos ámbitos y uno de ellos es la parte social y afectiva que carecen los niños con deprivación psicosocial. Entonces vamos a tener muchos síntomas. Primero, un retraso en ese desarrollo en diferentes áreas, incluidas esas habilidades comunicativas, esa parte del lenguaje, dificultades también en esa parte del apego y de la socialización. Entonces pueden mostrar poca confianza en los adultos, una tendencia de pronto extrema a, a, a la desconfianza y problemas emocionales y conductuales, donde entonces hay agresividad, donde hay ansiedad. eh, y en el trastorno del espectro autista podemos ver ciertos aspectos muy similares. ¿Cuál es la diferencia clave? La causa. La causa es sumamente diferente en la deprivación psicosocial, ¿sí? Es decir, es una respuesta al entorno, mientras que el autismo tiene un origen neurobiológico. Y cuando hablamos del pronóstico y la respuesta al ambiente en cuanto a las intervenciones de la deprivación psicosocial grave, los niños con deprivación pueden mejorar notablemente cuando ya se les proporciona un ambiente que tenga reciprocidad socioemocional, en un ambiente que pues sea rico también para ellos en cuidados, en afecto, en estimulación, mientras que en el autismo ya sabemos que requiere un apoyo continuo. Entonces, en la deprivación psicosocial, el niño mejora esa interacción social
cuando hay o cuando se le brinda un soporte adecuado, mientras que en el autismo las dificultades sociales son intrínsecas y menos dependientes de lo que es el, el aspecto social. Yo quiero mostrarles a ustedes un experimento, ese experimento me parece sumamente importante. Es sobre deprivación psicosocial. Es un experimento que se realizó en 1969. Pero este experimento, recuerden que igual fue un experimento de 1969, entonces traten de pronto de tener muy en cuenta, se los voy a compartir por acá al chat, acá se los estoy compartiendo para que lo puedan entonces también guardar. Se los compartí al chat de Zoom. Como les mencionaba, es un experimento que se realiza en 1965-69, creo que 65 para ser exactos, y habla cómo la negligencia parental trae efectos nocivos, trae efectos sumamente perturbadores para un adecuado neurodesarrollo. ¿Qué querían mirar en el experimento antes incluso de abrirlo? En ese experimento lo que querían mostrar o lo que querían mirar era cómo se podía generar un cuadro de trastorno del espectro autista. Ojo acá, porque eso es muy importante antes de ver el video. Ya sabemos que en el trastorno del espectro autista tiene origen neurobiológico, entonces no podemos hablar que la deprivación emocional trae un origen de trastorno del espectro. Entonces es importante y por eso les menciono y hago tanto hincapié en la deprivación socioemocional, porque muchos niños hoy en día han sido diagnosticados erróneamente con trastorno del espectro, pero ya la parte clínica se ha dado cuenta que no era un TEA, sino que era una deprivación emocional. Entonces, importante tener en cuenta esto, también muy importante que al final del video acá hay una frase que dice, por tanto, la privación emocional provoca no solo ansiedad, etcétera, etcétera, sino como un cuadro autista. Ojo con eso, porque ya sabemos que no genera autismo, sino un cuadro pseudo autístico. Los dejo con un poco del análisis del video. Otro diagnóstico diferencial es este, que es el trastorno de la comunicación social. En muchos casos, ese trastorno de la comunicación social, que es un diagnóstico de pronto más desde esa parte de la pragmática del lenguaje, se puede confundir en muchos casos con el trastorno del espectro autista, principalmente porque las características van en ese uso del dominio en la comunicación social únicamente. Entonces, claro, van a ser muy similares a las que podemos ver o encontrar en el trastorno del espectro autista, pero en la parte del trastorno de la comunicación social no están presentes los comportamientos y los intereses restringidos y repetitivos típicos que sí están en el trastorno del espectro autista. Entonces solo se cumpliría un criterio del autismo, cuando deberían cumplirse todos, ¿cierto? Entonces hay una diferencia clave. Carece de los intereses restringidos, que son características del autismo. Otro es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es importante entonces mencionar que pueden concomitar, sí, pero en el TDAH hay problemas en la atención y la impulsividad, en esa parte de la hiperactividad y la dificultad para regular el comportamiento de las emociones. Una diferencia es que esa interacción social en el TDAH pues esas dificultades son consecuencias de la impulsividad y esa falta de atención, no de esa dificultad en esa reciprocidad social que encontramos en lo que es el trastorno del espectro autista.
Bueno, vamos a responder algunas inquietudes que teníamos por acá, que me las hicieron a través del chat. Vamos con la primera. ¿Consideras importante la medicación en los niños con trastorno del espectro autista? Es muy buena pregunta porque muchas personas piensan que es 100% necesaria. Sí, es decir, la medicación es importante en ciertos casos. Es decir, la medicación es importantísimo decir que no trata el autismo en sí, sino, pues porque ya sabemos que el autismo no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo. Pero lo que sí hace la medicación es que ayuda a manejar esos síntomas que están asociados con el trastorno del espectro, que al fin y al cabo lo que van a hacer es que van a, a interferir significativamente con ese bienestar y con ese aprendizaje de cada niño. Pero como tal, cuando hablamos de medicación, no trata el autismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuándo sí puede ser útil la medicación en las personas con autismo? Primero, cuando hay síntomas o conductas que no se logran manejar adecuadamente, solamente con el concepto de intervención psicoeducativa o la parte más conductual. Entonces, si por ejemplo hay una irritabilidad grave, lo que ya llegó a una agresividad, si hay una hipercinesia, hay una impulsividad, si hay ansiedad severa, que como ya hemos visto es muy concomitante en el trastorno del espectro, si hay problemas graves de sueño, que vimos que también los problemas hacen parte del factor del trastorno del espectro autista. De hecho, más del 50 a un 80% tienen probabilidad de concomitar con alteraciones de sueño. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta con esa parte de la medicación? Igual siempre para el trabajo con una persona con autismo, la idea es que sea un trabajo integral. Entonces, que tenga neuropediatra, neuropsicólogo, psicólogo, que igual también lo evalúe el psiquiatra. No siempre los psiquiatras van a medicar. Puede ser que digan, bueno, prefiero que primero haga una intervención en terapia ocupacional, en fonoaudiología, una intervención más conductual y vamos a mirar si luego requiere esa parte de intervención farmacológica. La idea también es valorar el entorno familiar y escolar. A veces las conductas mejoran significativamente al ajustar estímulos o rutinas, porque recuerden igual, lo vuelvo y reitero, cuando hablamos de una medicación, la medicación no mejora el autismo, mejora la concomitancia que hay con el autismo. Eso por un lado, y siempre involucrar a la familia. Eh, cuando no es la mejor opción recomendar una medicación. Primero, cuando se busca solamente corregir la forma de ser del niño, y créanme que muchas personas lo hacen, querer erradicar el autismo. Ahí cuando queremos erradicar como tal el autismo, estamos hablando de que no estamos aceptando el trastorno del espectro autista y lo seguimos rechazando. Entonces, no se, cuando se busca corregir la forma de ser del niño, no. Es el objetivo, eso es lo que se porte bien, tampoco va a ser ideal la medicación. En resumen, la medicación en general puede ser muy útil, pero en casos seleccionados, especialmente cuando hay síntomas graves asociados como esa agresividad, como esa ansiedad, como esa hiperactividad, ese insomnio. Pero sí es importante que debe ser parte pues, de un plan integral con ese enfoque interdisciplinario y siempre bajo supervisión médica y que sea pues con intervención también especializada. Marisabel, gracias por contarnos su historia. Marisabel nos dice, mi nieto es autista, lo descubrieron cuando tenía 3 años y hoy está cumpliendo 16. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro descanso y continuaremos con la clase en el próximo bloque. Acá les voy a dejar la información de la coordinadora. A ella le preguntan toda esa parte de las dudas que pueden tener, también la importancia de certificarse y por qué adquirir el material, ese material que hemos venido trabajando a lo largo de los temas. Vamos a ir entonces a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a continuar con el próximo bloque.
Recording in progress. Hablemos sobre las bases neurogenéticas del trastorno del espectro autista. Entonces, cuando hablamos de las bases neurogenéticas, debemos hablar de lo que es genética y herencia. Y hay tres conceptos claves que debemos tener en cuenta. Lo primero es que hay una alta heredabilidad, lo segundo es que hay múltiples genes implicados y lo tercero es que pueden haber mutaciones espontáneas. Hablemos del primero, una alta heredabilidad. Entonces, recuerden, vamos a hablar de estos tres. Cuando hablamos de la alta heredabilidad, es porque se estima que esos factores genéticos explican alrededor de un 50 a un 90% de ese riesgo de desarrollar o de la probabilidad de desarrollar trastorno del espectro autista. Las investigaciones han podido entonces demostrar que si un niño tiene autismo, hay una mayor probabilidad de que alguno de sus hermanos también desarrolle trastorno del espectro autista, especialmente si son gemelos monocigóticos, es decir, gemelos exactamente idénticos, gemelos idénticos. Y que también hay múltiples genes implicados, es decir, no existe un único gen del autismo. En lugar se cree que existen incluso más de 100 genes implicados, múltiples variaciones genéticas del trastorno del espectro autista, que se han asociado con ese mayor riesgo de desarrollar trastorno del espectro. Entre ellos, algunos afectan esa comunicación a través de la sinapsis, es decir, la comunicación entre las neuronas, o van a influir en cómo se desarrolla el cerebro de una persona con autismo. Y también hay mutaciones espontáneas, es decir, algunas formas de autismo también se han relacionado con mutaciones de novo. Cuando son de novo es porque son mutaciones que ocurren de manera esporádica en ese esperma, en ese óvulo, es decir, espontáneamente en los padres, pero que no está presente previamente en los genes. Y estas mutaciones influyen en el desarrollo cerebral del feto. Entonces, hablamos de que con gemelos monocigóticos sube o aumenta la probabilidad en un 60% de los casos, que hay una tendencia familiar de un 2% de probabilidad de que si previamente en una familia ya hay un hijo con autismo, puedan tener otro con el mismo diagnóstico. En el autismo sindrómico, que ya hemos hablado de los cromosomas, y que cuando hablamos de un autismo sindrómico, específicamente síndrome de Rett, síndrome de Angelman, X frágil, tenemos la principal causa de discapacidad hereditaria. Hablamos entonces que más del 80% del riesgo de autismo tiene una base genética, es decir, se han identificado más de 100 genes relacionados, que ya sabemos lo que les mencionó, lo que les acabo de mencionar, que afectan ese desarrollo neuronal, es decir, cómo esas neuronas se van a configurar, cómo esas neuronas se van a conectar a través de la sinapsis y la plasticidad cerebral. Acá les dejo algunos genes que afectan y que se han podido entonces estudiar. Como les digo, hay muchos más genes implicados en esa parte del desarrollo de trastorno del espectro autista. Esos afectan la formación y el mantenimiento de la sinapsis, esa comunicación neuronal, y estos dos de acá se han investigado desde la Asociación del Desarrollo del Cerebro. Lo que mencionábamos entonces de la principal causa de discapacidad intelectual, esto me lo voy a saltar porque ya vimos lo del autismo sindrómico, pero no está de más también volverlo a repasar, que esto sería lo mismo, el autismo sindrómico, X frágil, síndrome de Timothy, síndrome de Rett, síndrome de Prader-Willi. Y esto es una pregunta muy importante, que quizás muchos de ustedes se pueden hacer. La pregunta es, ¿se puede prevenir? Es decir, ¿se puede prevenir el trastorno del espectro autista? La respuesta es no. El autismo no se puede prevenir, pero sí se puede detectar tempranamente y ofrecer intervenciones oportunas, lo cual mejora significativamente el desarrollo del niño o la niña. Hablemos de esas bases neurobiológicas. Resulta que en el desarrollo del cerebro de una persona con autismo tenemos ciertas características que son esenciales de entender.
Bien, entonces, ese es el resumen de lo que vamos a ver. Defectos en la migración neuronal, ya lo vamos a explicar. Retrasos en esa mielinización, sobre todo esos lóbulos frontales. Por eso tiene que ver tanto con la función a nivel ejecutivo, que por cierto, en el libro que les recomendé, ese libro es fundamental. Se los voy a volver a enseñar por acá, porque ese libro empieza a explicar un poco todo lo que hemos mencionado, esa parte de la neurobiología más allá del autismo, esa parte del lóbulo frontal, ese que les mencionaba, que está por acá. Entonces, eh, sobre esa parte de la neuroanatomía, la funcionalidad del lóbulo prefrontal. Es importante entonces tenerlo en cuenta para poder entender muchísimo más cómo se desarrolla ese prefrontal y por qué existen esas alteraciones que nosotros conocemos en el trastorno del espectro. Hay mayor densidad dendrítica por la menor poda neural, alteraciones en la sinaptogénesis, en esa comunicación también menor poda, y menos células cerebelosas en el lado derecho. ¿Qué tenemos acá? Debemos tener en cuenta dos conceptos. El primero, que hay alteraciones en el desarrollo cerebral. Y el segundo concepto, que hay factores de riesgo también ambientales, no solamente genéticos. Entonces, cuando hablamos de la primera parte, que son esas alteraciones en la conectividad cerebral, hablamos que en el cerebro del trastorno del espectro en el cerebro de un niño eh, con el diagnóstico de TEA, hay una conectividad atípica entre regiones cerebrales, es decir, hay hiperconectividad local, pero también vemos una hipoconectividad a larga distancia. Cuando hablo de una hiperconectividad local es porque hay una comunicación que es excesiva entre neuronas que son muy cercanas, lo que es lo que es la sobreconectividad. Y esto explica por qué hay intereses restringidos, por qué hay habilidades tan específicas, por ejemplo, esa memoria tan detallada que ya hemos hablado de ello, y la hipoconectividad a larga distancia es que entonces hay hipoconectividad local, muchas conexiones cercanas, una sobrecarga, pero cuando son conexiones entre regiones cerebrales mucho más distantes, más a larga distancia, pues van a estar muy disminuidas. Y al fin y al cabo, como hay hipo es bajo, pues las funciones complejas como la integración sensorial, como la integración social también, la comprensión de pronto de las emociones y del lenguaje, lo que ya hablamos de la teoría de la mente se explica también por hipoconectividad o esa afectación en la planificación ejecutiva, también vamos a tener dificultades. Pero no solamente esta parte de lo que les mencionaba de alteraciones en el desarrollo cerebral, hipoconectividad distal o distante, hiperconectividad local, sino también factores de riesgo a nivel ambiental. Entonces, durante esos primeros años de vida, el cerebro de algunos niños con autismo tiene un crecimiento excesivo en cuanto al volumen cerebral. De hecho, las investigaciones han mostrado que al menos la mayoría de los niños dentro del espectro tienen un crecimiento acelerado en esos primeros 2 años de vida, entonces aumenta la corteza frontal, aumenta la amígdala, aumenta también el cerebelo, y esto ocurre de los 6 a los 2 años, 6 meses, 2 años, que es una etapa crítica para ese desarrollo social, para ese desarrollo del lenguaje o desarrollo comunicativo, entonces ese crecimiento desaparece. No es que el cerebro siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo, no, desaparece, lo que al fin y al cabo pues refleja esa alteración en el procesamiento natural de la poda sináptica. Esa poda neural o poda sináptica, como también muchos le suelen llamar, es un proceso donde el cerebro se equilibra, es decir, se eliminan esas conexiones neuronales, se eliminan esas neuronas que son inservibles, que son innecesarias. ¿Y para qué hace eso el cerebro? El cerebro lo hace, se llama, es algo controlado, es algo que ya previamente está estipulado para poder regularse. Mientras que en el autismo se cree que este proceso es muy poco eh, eficiente, eh, lo que puede generar también una sobrecarga sensorial y una dificultad también para filtrar los estímulos. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Qué hemos estudiado de el autismo? Entonces hay unos hallazgos principales
que debemos tener muy en cuenta. Primero, tenemos una conectividad cerebral, que ya hablamos de la hiperconectividad local más la hipoconectividad global, que el desarrollo cerebral tenemos un crecimiento temprano excesivo. Recuerden que a esos 2 años, 6, 2 años, tienen un crecimiento exponencial y esa poda sináptica deficiente eh, o baja o reducida. Tenemos unas estructuras específicas como la amígdala, el cerebelo y la corteza prefrontal que van a estar diferentes. Es decir, hay disfunciones en regiones específicas. La amígdala, al fin y al cabo, es clave para el procesamiento emocional y ese reconocimiento de expresiones faciales. En el autismo está hiperactiva, está alterada, lo que se relaciona con esa ansiedad social, con esa dificultad también para leer lo que son las emociones. La corteza prefrontal ya la hemos hablado en cuanto a la planificación, el autocontrol, las funciones ejecutivas. El surco temporal superior ya también lo hemos explicado. Y en cuanto al cerebelo, el cerebelo no solamente participa en lo que es la coordinación motora, sino también en la atención, pero en el procesamiento sensorial también. Entonces, claro, cuando hay cambios estructurales cerebelosos, se van a asociar con qué? Con torpeza motora, pero también con una desregulación a nivel sensorial. La genética, que ya la habíamos hablado, pero los neurotransmisores también. Hay desequilibrios en GABA, en glutamato, en serotonina y la oxitocina. No es solamente un desarrollo atípico, sino que también, por ejemplo, el ácido gamma, que es la parte GABA. GABA es un neurotransmisor, es inhibidor. Y en el autismo se ha asociado con esa parte del déficit. Cuando hay déficit de GABA, como es un inhibidor, va a generar ¿qué? Y una hiperactividad neuronal y una dificultad para inhibir, porque hay déficit, entonces nos inhiben esos estímulos y esos comportamientos que van a ser repetitivos, lo que son las estereotípicas. Glutamato es otro. GABA, inhibidor, glutamato es un excitador, un neurotransmisor excitador. Entonces se ha relacionado glutamato que provoca una sobrecarga sensorial, la ansiedad, la serotonina también, que algunos estudios muestran que pues en el trastorno del espectro autista, cuando hay niveles muy elevados en sangre de, de serotonina, pues afecta ese estado de ánimo, afecta el sueño, que ya hemos hablado del sueño, en el autismo, esa conducta social y la oxitocina también. Entonces, que son pues relacionados con ese vínculo social y cuando hay baja disponibilidad, como pasa en el trastorno del espectro autista, va a contribuir a las dificultades en lo que es la empatía cognitiva, la empatía emocional y también esa parte de la teoría de la mente. La teoría de la mente no es solamente la parte de las estructuras que vimos, sino también los neurotransmisores, porque el cerebro no trabaja de manera una estructura por un lado sin tener en cuenta la neurotransmisión. Pero también hablamos de la neuroinflamación, lo que son las citoquinas y la microglia, eh, donde hay estudios que hablan entonces de la microbiota intestinal, que hay neuroinflamación crónica, una activación anómala de la microglia, que son las células inmunes de esa parte de cerebral, y que afecta esa maduración cerebral. De hecho, todavía estamos pues se están en investigaciones de esa relación con la microbiota intestinal, ese eje intestino-cerebro que va a estar o podría estar implicado en algunos de los síntomas de trastorno del espectro. Y les digo que podría porque aún esa parte de la neuroinflamación y lo que es el eje intestino-cerebro, aunque las investigaciones han avanzado considerablemente, todavía no hay una conclusión puntual que diga, sí, es que esto genera, no, pero sí han tratado de avanzar en ese proceso. Y el procesamiento sensorial, que ya hemos hablado de ese aspecto. Hablamos que en el cerebro de una persona con autismo hay un exceso de sinapsis, 40.000 sinapsis nuevas por segundo antes de los 2 años. Pero recuerden, poco a poco, esto se desacelera, el cerebro se va especializando, se van a ir mielinizando mucho más de esas conexiones útiles
Y el resto de conexiones cerebrales que no son útiles se van a ir eliminando, van a ir desapareciendo. Pero esto no sucede de la misma manera en el autismo. Por eso hablamos que hay problemas con esa poda neural, donde en varias investigaciones se ha podido ver que en el autismo llega solo a un 10%, 16% en la adolescencia y no como en los cerebros neurotípicos, que llega a un 50%. Y por eso hablamos de que también hay alteraciones en esa parte de, del cerebro como tal de una persona con autismo. Tenemos esta gráfica que es fundamental comprenderla. Es una gráfica o más bien es un cronograma de desarrollo fetal prenatal. Es un cronograma pues, que tiene como propósito que ustedes vean cómo es ese desarrollo cerebral a lo largo del tiempo. Desde esas primeras semanas, que es la parte más izquierda, hasta los 16 años, que recuerden que también en esa parte hay poda neural. Desde el desarrollo como tal del trastorno del espectro. Entonces, en la parte A, en la primera parte que ustedes pueden ver allí, es una representación de esos procesos de desarrollo cerebral, ¿cierto? En la parte de arriba. Y acá se representan con esas bandas de colores que están en horizontal los procesos de desarrollo del cerebro a lo largo de los meses pues, de gestación y los primeros años de vida. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que es entonces la parte de la proliferación y la migración neuronal que va del primer mes a los 5 meses. Luego, en el segundo, tenemos la formación de sus plexos, de sus vasos sanguíneos, a partir del segundo mes. Luego tenemos la sinaptogénesis, que va del quinto mes hasta el periodo de adolescencia, hasta los 16 años. Entonces, una formación de sinapsis entre las neuronas, hasta ya esa franja donde ocurre mayor neuroplasticidad. También está la mielinización, los procesos que van a estar alterados, entonces allí están las anomalías en la migración, que puede haber displasia cortical, que es la parte pues, que puede causar microcefalia, eh, que vamos a ver más a profundidad en esa parte de la neurogénesis y de la ontogenia, anomalías en la sinaptogénesis, y en la parte B es un desarrollo morfológico del cerebro, que sería la parte de abajo, donde muestra esa reconstrucción del cerebro en diferentes etapas como tal del neurodesarrollo. En la parte C de la gráfica ven esa parte del desarrollo físico y embriológico. Recording in progress. Es importante hablar que hasta el momento no se ha identificado un único marcador biológico que sea altamente confiable para todos los casos de trastorno del espectro autista, pero que diariamente, día con día, se va a ir desarrollando mucho más. Posiblemente lo que hoy conocemos como autismo dentro de 2 años sea algo completamente diferente por esos avances que hay. Vamos a hablar de las generalidades de lo que es el neurodesarrollo. Para hablar de neurodesarrollo, vamos a desglosar el término.
Si yo les preguntara a las personas quizás eh, externas qué creen o qué entienden por neurodesarrollo, muy posiblemente una persona puede decir que tiene que ver con cerebro, que tiene que ver con un sistema nervioso, que tiene que ver con aprendizaje, con neuronas, con habilidades cognitivas. Y si le preguntamos por desarrollo, muy posiblemente una persona diga que es un cambio continuo, que tiene que ver con esa maduración del cerebro, que tiene que ver con evolución, que tiene que ver con cambios, eh, que tiene que ver también con lo que son los factores ambientales. El neurodesarrollo como tal es una definición larga, es una definición intrincada. De hecho, el neurodesarrollo es un proceso donde ese sistema nervioso central, que sí tiene que ver con el sistema nervioso, eh, va desarrollándose, es decir, crece, se organiza desde esa etapa prenatal hasta lo que es la adultez. De hecho, se habla del neurodesarrollo hasta que nosotros tenemos aproximadamente 25, 30 años, aproximadamente 25 años, cuando se termina de mielinizar nuestro prefrontal. Entonces, lo que hace el neurodesarrollo es que nos permite que una persona adquiera habilidades, habilidades tanto en la parte motora, en esa parte física, en la parte cognitiva, en la parte más emocional y que es una construcción progresiva, no es una construcción de la noche a la mañana. Nosotros tenemos un orden predecible, un orden, bueno, más o menos predecible en esa parte del neurodesarrollo y que como vimos en el video, no hay, digamos, solo un factor genético, también está influenciado por el ambiente. Puede ser que una persona tenga mucha predisposición genética a tener muy buenas habilidades cognitivas, pero si no se le proporciona en el ambiente esas habilidades, si no se desarrolla a nivel cognitivo, si no se estimula, pues a pesar de que la genética es fuerte, el ambiente también lo es. Entonces, el ambiente inhibe o estimula. Y hay unas etapas claves en el neurodesarrollo. Está la etapa prenatal, que es antes de nacer. Ya les voy a explicar que es este concepto. Pero, ¿por qué es importante hablar de neurodesarrollo? Porque cuando conocemos algo, nosotros logramos predecir mucho más lo que puede pasar, esos riesgos de pronto de que una persona pues pueda tener alguna alteración en el neurodesarrollo. Entonces, cuando conocemos muy bien cuáles son esas etapas del neurodesarrollo, podemos saber y estar más alertas a alguna dificultad. Entonces, debemos tener en cuenta algunas etapas claves. Lo primero es la etapa prenatal, que es antes de nacer. Acá podemos ver esas causas más conductuales del papá y la mamá, esa formación como tal, de pronto que se ve truncada por el consumo de sustancias psicoactivas, por el alcohol, por la madurez parental. Entonces, por ejemplo, papá y mamá que tengan más edad de la idónea para la parte de la gestación. En la primera infancia también hablamos del neurodesarrollo, pero tenemos entonces prenatal, perinatal y postnatal. Perinatal pueden haber mutaciones, pueden haber alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas, puede haber también en esa parte, en la parte postnatal, una hipoxia, una prematurez, lesiones al momento del nacimiento y un rechazo también a nivel emocional de los padres, que eso ya lo habíamos revisado en algún momento cuando estábamos trabajando el concepto de factores de, de riesgo para un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es el neurodesarrollo? Es un proceso que es dinámico, es un proceso que es continuo, es un proceso que tiene una influencia genética, que sería el ambiente, las mutaciones, las predisposiciones, también tiene un factor ambiental, entonces, qué tanto estímulo le den a un niño, cómo es la nutrición, cómo son esos vínculos afectivos, la educación y los riesgos que también están en el factor del neurodesarrollo, infecciones, un trauma, una exposición a toxinas, el estrés crónico de la madre. Es un proceso que no para, entonces no debe parar y así el niño obtiene una maduración del sistema nervioso central y ese desarrollo del cerebro que lo va a preparar mucho más para poder aprender, para poder comunicarse, para poder adaptarse como tal y relacionarnos. Entonces, cuando hay alteraciones en un proceso tan importante como el neurodesarrollo, va a dar
como resultado va a desembocar en un autismo, en un TDA, en trastornos del lenguaje, en problemas motores, entre otros que ya hemos revisado. Antes de ver lo que es el crecimiento y desarrollo, que van, que van de la mano, pero que son diferentes, vamos a ver un resumen de qué es el neurodesarrollo. Entonces, el crecimiento y el desarrollo tienen una unión, pero son conceptos que pues, van a ser diferentes cuando hablamos de neurodesarrollo en general. Son conceptos fundamentales desde la parte de neurobiología. Entendemos entonces lo primero, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es más cuantitativo, es decir, tiene que ver más con lo que es una medida, un aumento físico de tamaño corporal, un aumento físico de las partes, se mide entonces en unidades de peso, de talla, de perímetro cefálico. Entonces, un ejemplo sería el aumento de estatura, el incremento de la masa muscular. Se puede medir, es visible, ver el crecimiento de un niño. Tiene límites, dejamos de crecer hasta cierto punto, hasta cierta edad. Y acá sí vemos una influencia por factores genéticos, por factores también nutricionales y hormonales. Pero en cuanto hablamos de desarrollo, es un proceso más de tipo cualitativo. Requiere una maduración funcional, una adquisición de habilidades físicas, de habilidades que son cognitivas, de habilidades sociales a lo largo del tiempo. Entonces, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a controlar, por ejemplo, las emociones. Ambos son importantes, se relacionan. El crecimiento es aumentar en tamaño, el desarrollo es madurar en capacidades, pero ambos ocurren juntos y es importante tener en cuenta. El cerebro de un recién nacido pesa alrededor de 350 gramos. A los 2 años va a pesar 1050 y en el adulto aproximadamente, no quiere decir que sea una camisa de fuerza, pero un aproximado varía entre hombres y mujeres por el proceso hormonal, 1400 gramos. Y en el neurodesarrollo hay elementos fundamentales, lo que es el periodo crítico, el periodo sensible y un periodo que es el periodo de neuroplasticidad que va a mediar a los dos. Recording in progress. Existen unas etapas en el neurodesarrollo que son fundamentales, que las nombramos previamente, lo que es el periodo crítico y el periodo sensible, que ambos están mediados por lo que es el periodo de neuroplasticidad. Entonces, cuando hablamos de un hito, hablamos que es una conducta, una habilidad, una destreza que un niño va a lograr y que están medidos por parámetros de tiempo, que son los periodos sensibles y los periodos críticos. Ambos son ventanas temporales de tiempo donde vamos a adquirir o vamos a desarrollar ciertas habilidades. Empecemos por este, por lo que es el periodo crítico. El periodo crítico es un poco más guerrero, más estricto que los periodos sensibles. Es una etapa donde el sistema nervioso está sensible para poder adquirir ciertas experiencias del entorno, es decir, está más sensible a ciertos estímulos. Durante el periodo, que es el periodo crítico, el cerebro tiene una plasticidad que es elevada. La neuroplasticidad es fundamental para el proceso de aprendizaje. Y eso significa entonces que cuando somos más pequeños, pues nuestro cerebro va a poder cambiar, va a poder adaptarse con mayor facilidad, pero también, desafortunadamente, es más vulnerable a falta de estimulación o falta de experiencia negativa. Por eso acá es tan importante tener en cuenta que en el periodo crítico se requiere una experiencia del entorno, una buena estimulación, donde entonces padres, docentes de familia deben estar muy presentes aquí. Cuando hablamos de las características del periodo crítico es que desafortunadamente es muy limitado en el tiempo. Si no se recibe entonces una adecuada estimulación durante este tiempo, pues ciertas habilidades de, de ese proceso de neurodesarrollo se deben haber adquirido, no se desarrollan correctamente si no se tiene la adecuada estimulación, si no se estimula bien, y son difíciles de recuperar después, y que se asocia con funciones específicas como la visión, como el lenguaje, como esa parte del apego emocional del que hablábamos ahora, ese desarrollo motor. Algo importante es que en el periodo crítico tenemos una biología, tenemos que está biológicamente determinado, pero también modulado por la parte del ambiente.
Y tenemos un periodo que es el periodo sensible. Este periodo sensible no es tan estricto, es decir, hay una ventana ideal para aprender, pero que no excluye que el aprendizaje, si no se da en este periodo sensible, como les digo, es mucho más amplio, pues ya no ocurra después, porque entonces tendríamos que decir que no podríamos aprender un idioma cuando estamos adultos o que no podríamos adquirir el lenguaje cuando estamos adultos. Por eso podemos aprender cuando estamos más grandes, por el periodo de la neuroplasticidad. Mientras que en el periodo crítico, pues si no ocurre el estímulo, el desarrollo puede ser desafortunadamente irreversiblemente afectado. El periodo sensible es más amplio, es una etapa de desarrollo donde el cerebro está particularmente igual, receptivo para aprender. Es claro que nosotros tenemos mejor neuroplasticidad cuando estamos en esas primeras décadas de nuestra vida, pero también cuando estamos adultos tenemos buena neuroplasticidad. La neuroplasticidad es algo que se debe adquirir, que se debe ir trabajando. Eh, lo que hace el periodo sensible es que facilita el aprendizaje de habilidades. eh, entonces, acá hay alta plasticidad cerebral, no tiene un límite rígido, eso es algo muy positivo del periodo sensible, pero sí un pico de sensibilidad. Y al fin y al cabo, ese periodo sensible facilita el aprendizaje natural de habilidades como el lenguaje, como los idiomas, como la empatía, por ejemplo, como ese control emocional, como la coordinación. Vamos entonces a dejar acá. Mañana vamos a ampliar mucho más con lo que es el periodo de la neuroplasticidad. Les voy a dejar nuevamente acá los números de la coordinadora Paula Contreras, que son estos dos, la importancia de certificarse todavía están a tiempo, y el material de estudio donde están algunos libros que yo les he compartido, que les he mencionado. Entonces nos veremos mañana con esa parte del periodo de neuroplasticidad, que es sumamente fundamental entender la neuroplasticidad, porque de la neuroplasticidad eh, tenemos muchos aspectos importantes para el proceso de neurodesarrollo. Espero entonces que puedan descansar mucho y nos veremos nuevamente mañana. Chao.